Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Soy Mariano Bioca, coordinador general de la Cámara Argentina de FinTech. En nombre mío y de la Cámara les doy la bienvenida a este segundo FinTech Webinar que vamos a hacer el día de hoy. Para ponernos en contexto, la iniciativa de los FinTech Webinars básicamente consiste en un espacio, bueno, dada nuestra nueva normalidad online, donde buscamos conectar referentes de la industria, ya sea nacionales e internacionales, para hablar de distintos temas que pueden ser algunos días más tecnológicos, otros días más de negocio, pero que el común denominador de todos los temas que vamos a tocar a lo largo de los FinTech Webinars es que resultan temáticas estratégicas para la industria FinTech y para el desarrollo de la misma. Se trata de una iniciativa que estamos co-produciendo, co-creando con el equipo de CMS, con quienes también hacemos Argentina FinTech Forum. Así que bueno, simplemente la mención a ellos y el agradecimiento a ellos que nos ayudan a hacer realidad esta iniciativa desde la perspectiva técnica. Así que muchísimas gracias al equipo de CMS. Y para no robar más tiempos con introducción, ya pasamos a hablar de la temática de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que probablemente ahora sea la temática más caliente, más en boga de la industria FinTech, que es pagos. Y para ello ya voy a darle la bienvenida a Hernán Olivieri, que es quien nos va a acompañar como moderador de este panel, de esta charla que vamos a tener hoy con referentes del segmento. Hernán, ¿cómo estás? Todavía no tenés la cámara, Hernán. A ver. Ahí va, espectacular. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, contento. Bueno, igual que vos, también contento. Bueno, agradecido como siempre de participar de los eventos de la Cámara. Y bueno, agradeciendo también la atención y el interés de todos los que se sumaron. Vemos que van unos cuantos participantes online, así que bueno, esperemos poder cubrir los intereses de todos. La verdad es que arrancamos esta situación particular, digamos, en un país donde se mueve mucho el pago en físico, ¿no es cierto? Entre empresas, digamos, con cheques tradicionales, y entre personas, bueno, muchísimo efectivo. Entonces, el título que dimos en llamar a este panel con la cámara Explosión de Pagos Digitales, bueno, viene más que nada de la mano de esto, ¿no? De también la imposibilidad o la no conveniencia de utilizar estos medios de pago físicos. Y bueno, como a veces pasa, ¿no? Aprendemos a la fuerza y empezamos a explorar otras alternativas cuando no queda otra. Sin embargo, digamos, todas las empresas, las que están conectadas participando hoy del panel y todas las que participan de la Cámara y del sector, brindamos soluciones muy variadas desde hace mucho tiempo. Inclusive el Banco Central, en el informe de inclusión financiera, menciona justamente a los pagos digitales como la puerta de entrada al sistema financiero formal, ¿no? Y para no extenderme demasiado, digamos, llega el momento en el cual a través de estas herramientas tenemos que traer más gente a la nueva economía. Ya no es una cuestión de estar in, no es una cuestión de elitismo, es una cuestión de calidad de vida, ¿no? Y en este caso incluso de supervivencia. Marian, desde la Cámara me gustaría también que vos cuentes cómo se da este respaldo y todas estas actividades que se hacemos y todo lo que se impulsa desde la Cámara para favorecer no solo los pagos digitales, sino
en todas las patas fintech la inclusión financiera. Sí, es un tema interesante que mencionabas de los pagos digitales como puerta de acceso, ¿no? al sistema financiero. Y acá déjame, para ponernos también en contexto, en Argentina tenemos hoy en día unas 250 más o menos, dependiendo de algún criterio, empresas fintech, de las cuales el 20% corresponden al vertical de pagos digitales, ¿no? Estamos hablando de un número muy interesante y puertas adentro de ese vertical entra todo el mundo que, bueno, vos conocés mejor que yo, ¿no? De billeteras, agregadores, gateways, empresas que se encargan de remittance y, bueno, muchísimas herramientas que hacen a este proceso de inclusión, porque al final del día, digo, como cámara y creo que como industria todos entendemos que el segmento de pagos digitales tiene un rol que es infraestructural, ¿no? O sea, es como, digamos, como la plataforma sobre la cual se construye el ecosistema fintech. Y nada, no quiero robar muchos minutos, pero digamos, tenemos una gran entendimiento de la importancia que tiene el segmento de pagos digitales para nuestra cámara y, por supuesto, nuestra industria. Hay un espacio de trabajo dentro de la cámara que tiene distintos frentes ligado a pagos digitales. Es interesante mencionar que, digo, es un espacio abierto donde participan tanto empresas grandes como empresas pequeñas que pueden estar arrancando, pero que bienvenidas a integrarse, ¿no? A formar parte de este ecosistema que es muy comunicado, muy colaborativo. Así que nada, digamos, simplemente afirmo el rol que mencionás y la importancia, ¿no? de este vertical en este proceso de agrandar la torta, ¿no? Que siempre mencionamos. Puerta de entrada. Sí, tal cual, tal cual. Para aclarar un poco este concepto de puerta de entrada en la práctica, ¿no? Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si un comercio no acepta medios de pago digitales, básicamente va a cobrar en efectivo a sus clientes, por lo tanto le va a pagar a sus empleados en efectivo, por lo tanto sus empleados se van a mover en efectivo porque su principal ingreso, o la totalidad de su ingreso, viene dada por ese medio, ¿no? Entonces, un poco esta visión del Banco Central viene dada por ese lado. Bueno, me gustaría presentar a los panelistas y ya pasar directamente entonces Hago a los... un comentario rapidísimo, Hernán, Sí, simplemente claro. para comentarle a quienes nos están escuchando. Quienes tengan preguntas lo van a poder hacer desde el chat y nosotros después al final vamos a dejar el espacio y los vamos a contestar. Está bueno mencionarlo porque a veces surgen las Sí, preguntas y está claro. buenísimo que las podamos contestar. Así que bueno, ya te paso el mando, la conducción y bueno, nada, gracias a todos. Ya harás la Buenísimo. correspondiente bienvenida. Bueno, sí, casualmente entonces quiero darle la bienvenida a Tilio Cerván, es el CEO de Movex, y vamos a permitirle a Tilio que se presente como corresponde. Ahí está, bien. Ahí Bueno, está. todos, muchas gracias. Bueno, soy Atilio Sarván, como bien dijiste, CEO y cofundador de Movex. En Movex lo que hacemos es ayudar a comercios a vender más, aceptando tarjetas rápido y fácil. Eso es todo. Buenísimo. Cortita y al pie. Le doy también la bienvenida y las gracias por participar a Gastón Irigoyen, CEO de Naranja X. Gastón, Buenas, ¿cómo estás, ¿cómo Hernán? Muchas estás? gracias a vos y a Mariano por la invitación a la cámara. Así es, Gastón Irigoyen, CEO de Naranja X. Naranja X es un spin-off y el brazo también fintech de Naranja, compañía emisora de tarjetas de crédito más grande de la Argentina, parte del Grupo Financiero Galicia. Y nosotros, bueno, a propósito de lo que estaban diciendo, tenemos tanto pagos como su contraparte cobros. Así que, bueno, desde Naranja X, una billetera virtual que permite hacer cobros cotidianos y también tiene, pagos cotidianos y también tiene soluciones de ahorro. De hecho, recientemente lanzamos una tarjeta Visa prepaga puramente virtual para ser bien empáticos y agnósticos con la situación. Y después, por otra parte, tenemos el Naranja POS, que es un pequeño mobile POS para que las personas con actividad comercial y pequeños comerciantes puedan cobrar, tanto de manera presencial con el dispositivo como a través de un link de pago. Buenísimo.
Buenísimo, Gastón, gracias. Bueno, y por último le doy la bienvenida a Juan Fantoni, director de FinTech de Mastercard. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás, Hernán? Bueno, un gusto estar acá. Como dijiste, soy director de FinTech para Mastercard, para Argentina y Uruguay. En Mastercard, que tuve la suerte de estar desde el principio de la relación entre Mastercard y las FinTech, y que empezamos a interactuar con estas nuevas instituciones que tenían necesidades particulares y capacidades distintas que nos pareció muy interesante desde el principio, y lo que llevó a que hoy Mastercard tiene toda una estructura especializada en atender y dar servicios a las FinTech que surgen en Argentina y en el mundo. Buenísimo, súper interesante. Bueno, por último me presento, yo soy Hernán Olivieri, CEO de Pagos Pyme y de Cobro Inmediato. Somos un proveedor de servicios de pago en estas dos plataformas, ¿no? En Pagos Pyme atendemos y digamos, tratamos de optimizar la cobranza de las pymes de forma online, y lo mismo desde Cobro Inmediato con un formato de gateway puro para grandes empresas. Así que bueno, pasamos entonces, si quieren, a lo que es justamente el título, ¿no?, de este panel, que es la explosión de pagos digitales. Y bueno, cómo el impacto de COVID nos ha puesto en esta posición, y me gustaría saber la visión de ustedes de cómo se preparan las FinTech para dar respuesta a la explosión de los pagos digitales, ¿no? Acá, por ahí, Juan puede arrancar y comentarnos algunos datos. Sí, y acá está bueno, a mí me gusta definir qué hablamos cuando hablamos de pagos digitales, porque muchas veces esta industria se usa la misma palabra para hablar de muchas cosas, ¿no? Yo creo que se puede ver de dos lados. La primera es pagos digitales o pagos electrónicos, todo lo no cash, todo lo que no es cash, que se llama pago electrónico. Nosotros hay un indicador que medimos que es el PCE, que es Personal Consumer Spending, que es cuánto consume la gente en medio de pagos electrónicos y en cash. En Argentina es un número que ronda 25%, bastante lejos de otros países de la región, como Chile o como Brasil, que están más cerca de 30-40% de las transacciones hechas por medios electrónicos. Y es un camino que veníamos recorriendo hace rato. Y el primer paso para dar vuelta a eso es la inclusión. Para que existan pagos digitales, la gente tiene que estar incluida en el sistema. En Mastercard, de hecho, hace 5 años nos pusimos una meta de incluir 500 millones de personas al sistema financiero para el 2020, para este año, que la cumplimos y este año lo duplicamos, y tenemos una nueva meta de llegar a 1 billón de personas en la economía digital para 2025. Así que es algo que tenemos bien como parte de nuestra estrategia. Y como dijiste, el aislamiento evidenció la necesidad de esta inclusión. Y vimos emisores lanzando soluciones que de pronto tenían en Roma, pero las adelantaron para esta situación, como la emisión instantánea digital de tarjeta. Vimos muchos emisores en esa. Y el otro día vi un reporte del Red Link que lanzó hace un par de semanas. En abril se sumaron 2,5 millones de personas a estos servicios. Así que realmente vemos como el lado B de esta situación es bastante inclusión. Y un poco le decía, la otra forma de ver pagos digitales es, dentro de los pagos electrónicos, existen los pagos online, o como nosotros le decimos, pago tarjeta no presente. La forma aburrida de decirle es pagos con tarjeta no presente. Sí, tal cual. Y para el 2021, nosotros siempre esperamos que en el 2021 en el mundo haya más pagos sin tarjeta que con tarjeta en la mano. Esas eran nuestras estimaciones. Y ahora, viendo los primeros números de esto, el otro día veía en Estados Unidos que las compras retail online el año pasado fueron 11%. Durante el aislamiento fue 22% de las compras online retail sobre físicas. En UK ese número fue 33%.
Así que creemos que ese cruce de tarjeta no presente superando a tarjeta presente se va a dar probablemente este año en vez del año que viene, se va a acelerar. Claro, claro. Y eso trae desafíos gigantes, así que lo que vamos a ver es muchos desafíos de ese lado. Y un solo dato les tiro de esto para que vean el desafío en el que nos encontramos. En el mundo de tarjeta presente, 93% de las transacciones que se hacen se aprueban, son exitosas. En el mundo de tarjeta no presente, ese número es 64%. O sea, de todas las transacciones que se tratan de hacer, 64 tienen éxito. Entonces estamos yendo al mundo de 64% de aprobación. Imagínate eso, Sí, claro. el challenge que tenemos como industria para que en este mundo también tengamos 93% de aprobación, o 93% de éxito a la hora de tratar de transaccionar, que es lo que quiere hacer el consumidor. Sí, exacto. Claro, claro. Atilio, Gastón, ¿quieren completar? Estaría bueno tener su visión también con respecto a esto. Vale, sí, a ver, muy en línea con lo que mencionó Juan, sumo algunos datos como para cuantificar de lo que estamos hablando. Se estima que este año 1.000 millones de personas van a hacer algún pago contactless. Eso es 1 de cada 7 habitantes a nivel mundial. Y estamos hablando no de una transacción con un instrumento como una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, sino específicamente contactless, ¿sí? En la red de Visa, hoy 1 de cada 3 transacciones son contactless y 2 de cada 3 fuera de Estados Unidos. O sea, son números realmente increíbles en el sentido de cómo la pandemia aceleró y tuvo un efecto catalizador en el ecosistema de pagos y de cobros. Ahí la buena noticia, si quieren, es que en Argentina aproximadamente el 70% de las terminales ya tienen la tecnología contactless, con lo cual el parque está bastante adaptado y no nos debería ser tan difícil inculcar, digamos, estos hábitos, ¿no? 13 millones de personas hicieron su primera compra online en América Latina estos meses. La verdad que yo diría que en estos 100 días que llevamos de aislamiento en la Argentina vivimos lo que generalmente se tardan entre 3 y 5 años en suceder, ¿no? En situaciones normales, ¿no? Y para llevarlo un poco más al plano conocido y a lo de Naranja X, números que avalan o tendencias que avalan lo que acabo de mencionar, con el NPOS tuvimos en los últimos 100 días el mismo monto transaccionado, es decir, los comercios cobraron por el mismo volumen de negocios que en los 15 meses anteriores. O por ejemplo en Naranja X se quintuplicaron la cantidad de recargas de celular. O por ejemplo en la compra y venta de dólares online, pero específicamente en la compra, el primer día de junio compró dólares el 50% de la gente que lo había hecho en abril y el 30% de la gente que lo había hecho en mayo. Entonces, realmente, digamos, estamos viviendo una aceleración impresionante dentro de un proceso que ya venía sucediendo hace muchos años, ¿sí? En finanzas, en la Argentina, pero también en todas las otras industrias y a nivel mundial. Así que, nada, muy en línea con lo que mencionaba Juan. Sí, mira, a mí me gustaría agregar una óptica que por ahí tiene que ver un poco con lo que va a pasar en el comercio. Por ahí yo creo que el génesis de los comercios va a empezar a ser más online, ¿no es cierto? Que van a empezar los comercios a ser online, ¿no es cierto? Y que, a ver, esto es algo que en Movex nos lo planteamos desde el inicio, pero realmente no diferenciamos tanto un comercio, ¿no es cierto?, si va a trabajar lo que sería en comercio físico o en comercio online, sino más que bien es un comercio, es un concepto de comercio y tiene que tener todas las herramientas para poder aceptar pagos como él necesite. Y otra cuestión importante, que ahí al principio hablaban mucho de lo que era la inclusión financiera, creo que como desafío tenemos también como industria generar todos los niveles de herramientas necesarios, porque creo que para que esto se expanda no solamente estamos hablando de inclusión financiera, sino lo que nosotros hablamos mucho en Movex es de evolución financiera. ¿Por qué? Porque hay segmentos muy grandes que todavía no están incluidos y sería muy interesante que estuvieran incluidos, pero también hay segmentos muy grandes que necesitan evolucionar justamente Sí, exacto. para dar ese salto, como comentaba Juan, para poder atacar desafíos como las tasas de aceptación. Entonces realmente es como, son distintos niveles que tenemos que ir atacando y bueno, creo que mientras más jugadores haya y más diversos sean, vamos a poder lograr eso de una mejor manera.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, y en toda esta evolución justamente de la que estamos hablando, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que la tecnología evoluciona tan rápido que nosotros que estamos en la industria fintech y que tenemos que tomar, digamos, decisiones, ¿no? De qué solución incorporar, cuál es la mejor o el mejor feature que podemos agregar para mejorarle la calidad de vida a los usuarios y en algunos casos a nuestros clientes, que no son usuarios en algunos casos. Digo, a veces a nosotros se nos hace complicado hacer ese catch-up con la evolución de la tecnología, ¿verdad? Digo, desde el lado del usuario es mucho más difícil todavía. ¿Qué creen ustedes que podemos contarle de la evolución de tecnología, pero, digamos, traducido a lo que serían las ventajas del usuario, ¿no? A la gente que nos está escuchando? ¿Qué le podemos contar desde el lado de las ventajas del usuario? ¿Alguno que quiera? ¿Alguno que se anime? Dale, dale, yo me animo. A ver, primero coincido plenamente. La verdad es que la tecnología y ahora fintech en particular, y más aún exacerbado por la pandemia y aislamiento, evoluciona a una velocidad tal que si para nosotros es difícil mantenernos al día, para el usuario común y corriente, que no está tan empapado ni de la industria, ni de la penetración y el uso de las distintas tecnologías, mucho más difícil aún, ¿no? Entonces, claramente es un desafío, ¿no? Yo ahí, bueno, primero me parece que es normal y es positivo que estemos discutiendo este tipo de cosas, ¿no? Es un buen problema 100%. para tener, por decirlo de alguna manera. En definitiva, me parece que todo parte de poder facilitar problemáticas de la vida cotidiana, ¿no? Porque al final, el rol que venimos a cumplir nosotros con las distintas herramientas, desde nuestras respectivas empresas, productos, etcétera, es simplificar procesos y eliminar fricciones o mejorar comportamientos que los usuarios ya tienen, ¿no? Entonces, creo que en la explicación, digamos, tenemos que hacer un trabajo de simplificar, si querés, el léxico técnico, financiero, tecnológico, y ponerlo en términos mucho más mundanos, ¿no? Entonces, si pienso en ejemplos propios, bueno, mencioné anteriormente la compra-venta de dólares. Y básicamente esto es algo que ya existe, ¿no? Y la forma convencional de hacerla es a través de un banco de lunes a viernes en horario bancario. Y ahí lo único que tengo para agregar es que nosotros lo que permitimos es comprar dólares de manera más barata, es decir, con un mejor precio, desde el teléfono y 24/7. Entonces es simplemente construir sobre algo que ya existe. Si me voy a otro plano, por ejemplo, lanzamos, como mencioné anteriormente, una tarjeta Visa completamente virtual. Es la primera tarjeta puramente virtual Visa de la Argentina. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que es una alternativa al efectivo y es una alternativa a cualquier otra tarjeta física, ¿no? Al plástico. En este caso la única diferencia es que vive adentro del teléfono, es decir, yo abro mi aplicación de Naranja X y la veo ahí disponible, y si quiero comprar algo online, lo hago, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi suscripción de Netflix o la de Spotify, las pago con esta tarjeta que les acabo de mencionar. Pero también puedo cargarlo, por ejemplo, a Mercado Pago. Si hay alguien que usa Mercado Pago, ahora tiene una tarjeta nueva o diferente o adicional para cargar a Mercado Pago y luego desplazarse y hacer un pago con QR. Entonces, al final, me parece que la innovación está buena, es necesaria y estamos trabajando en Naranja X y en todas las demás empresas que conformamos el ecosistema en soluciones innovadoras. Ahora, para que traccionen, lo mejor que podemos hacer es explicarlo en términos simples, ¿no? Decirle al usuario, o comunicarle o educar al usuario cómo esto genera pequeñas mejoras, pequeñas eficiencias en comportamientos que ya tiene, pero que ahora puede hacer de una mejor manera. Claro, buenísimo. Mira, ahí yo te complemento con, creo que la palabra es educación financiera, ¿no? Sin educación financiera no hay inclusión financiera. Eso es algo que nosotros vemos mucho en Modex, en lo que es el segmento de pequeños comercios, que realmente, más allá de entender en sí cómo se usa una herramienta, lo que se puede hacer, hay un montón de conocimiento que hace falta, como qué es un costo financiero, qué requiere no absorber un costo financiero, tengo que tener un quit para empezar a operar, no lo tengo que tener, ¿no es cierto? Ahí me parece que jugamos un rol muy importante en educar y en
enseñar, ¿no es cierto?, de primera medida, y que después, bueno, que los comercios o los clientes puedan elegir cuáles son las mejores herramientas que le convienen para su estadio de comercio. Claro, tal cual. Juan, ¿querés completar? Sí, a mí hay algo creo que importante, obviamente yo tengo la visión muy de network, ¿no? Pero para implementar muchas de estas soluciones que le hacen la vida más fácil o mejoran la experiencia, se necesita que el ecosistema se mueva como todo, ¿no? Entonces, ahí escuchaba los números que hablaba Gastón de pagos contactless o NFC. Nosotros hace, o sea, ya no me acuerdo, 4 años empezamos con contactless, y el primer año la realidad que la adopción era casi nula, y el segundo año un poco más, y la realidad que hasta que todo el ecosistema no se movió para ahí, que es lo que está sucediendo ahora, no fue una realidad. Y yo creo que esta situación está haciendo que el ecosistema se mueva a algunos lugares, ¿no? Entonces, creo que contactless es un gran ejemplo. Lo que se viene con pagos, con NFC, para no usar palabras difíciles, pagar con el teléfono o pagar con un reloj, creo que se viene, y estas son situaciones donde tranquilamente se puede acelerar eso, porque está bueno tener una tarjeta virtual instantánea. El próximo paso es que yo además pueda pagar en el supermercado con eso. Y eso se viene, y este año ya vimos, de hecho, players tradicionales haciendo innovación de ese lado. BBVA lanzó su billetera para pagar con el teléfono, Galicia puede pagar con un wearable, y en esa línea creo que el próximo paso, que me encantaría verlo en Argentina en muy corto plazo, es todos los teléfonos que pueden pagar en NFC también pueden recibir pagos. Entonces, qué bueno sería que además de que todos los teléfonos se conviertan en herramientas de pago, también se conviertan en herramientas de cobro, y yo pueda apoyar mi tarjeta contactless en un teléfono. Claro. Eso realmente puede cambiar la vida de muchos comercios, de mucha gente, muy rápido. Así que, entonces, en lo que es tecnología, lo que se viene con NFC a mí me entusiasma muchísimo. Sí, la verdad que hay súper cosas muy, muy buenas, perdón. Me fui un poquito, me distraje con cosas que aparecen en pantalla, ¿vieron? Cuando uno está haciendo estas cosas desde la compu. Bueno, disculpen. Cerrá todo, cerrá el mail. Claro, sí. Sí, es que, viste, que uno dice, ya cerré todo. Ay, no, quedó la pestaña del navegador y así, bueno, esas cosas que pasan. Bueno, disculpen. Decía, no, justamente con NFC creo que viene de todo para hacer, con contactless, y la verdad que hay cosas súper buenas ahí. Yendo un poco a lo que decía Gastón, ¿no? Y un poco a Tilio también, que hay partes que evolucionan de cosas que existen, pero que se pueden hacer nuevas versiones. No sé si sabían, por ejemplo, Pago Fácil lanzó su versión de pagos en línea. De manera que ahora pueden, digamos, pagarse también los servicios y las mismas cosas que el Pago Fácil, pero con una tarjeta de débito. Así que incluso el mundo de lo extrabancario también se ayornó dentro de este escenario de pandemia, y seguramente va a seguir evolucionando, ¿no? Otro tema que, digamos, viene muy en boga dentro de nuestra industria es la regulación, ¿no? Este año hemos visto salir del Banco Central muchas normas nuevas, muchos intentos de poner algunas reglas y en algunos casos, bueno, reforzarlas, en otros cambiarlas un poco. Para ir por el lado constructivo de esto, ¿no? Y acá, bueno, obviamente cada uno se explaya hasta donde quiere, pero me gustaría tener la opinión de ustedes de cómo podemos aportar desde el sector fintech para que esta regulación, que como decíamos recién ya está sucediendo, que se haga en pos del desarrollo, ¿no? Y que podamos seguir creando todos, ¿no? Fintechs, bancos, etcétera, soluciones que favorezcan, como decíamos, a la inclusión y a la evolución financiera. ¿Quién quiere arrancar? Yo, si querés, arranco.
Dale. No hay problema. Bueno, mirá, la verdad que puntualmente para lo que fue medio de pago, tuvimos más o menos alcanzados. Yo creo que hay varias cosas que si bien son cargas administrativas que ahora tenemos y antes no tenemos, creo que van a estar bien. Todo el tema de esto de entender bien quién está usando las soluciones de pagos digitales, creo que esas exigencias frente a los PSP de alguna manera también ayudan que sea un ecosistema más sano, que haya más transparencia, y yo creo que eso a la larga le va a hacer bien al ecosistema. Por ahí al principio uno cuando de repente en su empresa ve que va a tener que tener más trabajo, más carga administrativa, por ahí medio que te cae pesado, pero la verdad creo que es algo que va a estar bueno, y también creo que hay que tomar un rol muy de colaboración y de tratar de acercarse y explicar qué es lo que hacemos, desde dónde queremos traer la innovación, para que se pueda marcar bien cuáles son los límites y cuáles no. Cuando decís acercarte, ¿te referís al central? Exactamente. A ver, al central o al organismo que corresponda, y que haya mucho diálogo justamente para entender qué es lo que necesitamos hacer y cómo y por qué lo queremos hacer así. Porque creo que eso es clave. Por ejemplo, algo que siempre dije fue que en las normas que vos tenés de PSP hay un agregador con una billetera, todo junto. Y bueno, y claramente eso se podría dividir, porque no son cosas iguales. Y por ahí simplemente faltó poder explicar esa diferencia. Y creo que eso se puede generar desde un punto de colaboración. Así que yo creo que esa es por ahí, antes que marcar como una queja de algo, sino como tomar una responsabilidad y decir, Claro. bueno, a mí me gustaría poder ayudar desde contarte qué es lo que hago para que entiendan cuál sería la mejor forma de regular. Excelente, excelente. Sí, justamente la idea es esa, ¿no? Ver qué podemos aportar nosotros, como vos decís, no encararlo por el lado de una queja si es que no te gusta la regulación, ¿no? Porque viste que hay distintas posturas. Prefiero más abierto, prefiero más regulado. Así que nada, me parece que es buenísima digamos, la postura de poder nosotros mostrar qué es lo que hacemos y explicar, y también estaría bueno tomar un poco la responsabilidad de generar cada vez más espacios en ese sentido para poder informar. No solo ir y sentarse por ahí en una mesa con el central, sino también buscar nosotros este tipo de espacios y tratar de generar más como para poder contar qué hacemos. Gastón. Sí, a ver, primero y principal te diría, está muy bueno que estemos hablando de esto, ¿no? O sea, si hay innovación, hay regulación, a veces va un poquito por adelante, a veces va por atrás, a veces va en simultáneo, pero eso es un hecho. Y lo es ahora en Argentina y lo ha sido y va a seguir siendo así en múltiples industrias a nivel mundial. Si pensamos en empresas como Airbnb o como Google o como SpaceX, por ejemplo, han traído a la mesa una enorme cantidad de innovación y han ayudado a mover el mundo para adelante, ¿no? En el caso de SpaceX, que lo conozco, digo, soy amigo personal del General Counsel de SpaceX. Imagínense, acaban de lanzar la primer misión a través de la cual pusieron, digamos, personas en el espacio por fuera de alguna misión gubernamental. Y sería miope creer que eso, digamos, estuvo libre de desafíos regulatorios. Entonces es una cuestión de, como bien dijo Atilio, sentarse, dialogar, estar en la mesa de discusión y ir logrando que las cosas pasen. Y en ese sentido, obviamente, la Cámara también hace un muy buen trabajo de aglutinarnos y de crear esos espacios. Después, ¿qué más decir? A ver, por supuesto estamos a favor de un marco regulatorio previsible y transparente. Creo que eso es bueno para todos, delimita la cancha, nos indica dónde jugar y nos permite enfocarnos en la creación de una propuesta de valor y que se compita desde una propuesta de valor, que en definitiva se traduce en experiencias y en elecciones de los usuarios, de los clientes y del mercado en general. Entonces esta idea de conceptualmente tener las mismas reglas, sean cuales fueran, me parece que es sano y que es correcto. Y en este sentido creo que hay algunos hitos que está bueno celebrar y que son únicos en la Argentina, como la CB Corta U o esta idea del QR interoperable, que ya sabemos, digamos, cuál es la cancha, eso ya está delimitada y ahora estamos en una fase mucho más de discusión técnica y comercial para hacerlo realidad y ojalá antes de fin de año
podamos tenerlo y estar orgullosos de que Argentina ya esté operando con ese QR interoperable. Y después, para terminar, te dejo 2 o 3 puntos que me parece que están buenos, ¿no? Hablando de todo el tema de los pagos contactless, y acá Juan seguramente sepa mucho más que yo, me parece sano que estemos hablando de eliminar la firma del cupón. O sea, me parece que eso está muy bueno y hay que celebrar que lo estemos discutiendo y que probablemente sea un hecho en la Argentina, y está muy alineado y probablemente también fue catalizado por el hecho de la pandemia y del aislamiento. Naturalmente tenemos que trabajar muchísimo en términos de fraude y seguridad informática, porque estos capítulos también se digitalizaron más rápido de lo esperado, dado el contexto, ¿no? Entonces tienen que estar en agenda y son importantes porque en la industria financiera, como en tantas otras, son una condición necesaria. O sea, es un capítulo donde no podemos fallar, tenemos que ser clínicos como industria. Porque estamos hablando de activos financieros de nuestros clientes y del mercado en general. Y después, por último, el impositivo, ¿no? Ahí también sería bueno que pagar y cobrar con efectivo o con medios electrónicos o digitales, digamos, estén nivelados, ¿no? Hoy casi que habría que invertir eso, ¿no? Es decir, tendríamos que incentivar muchísimo los pagos y los cobros digitales. Entonces, bueno, ahí, como para terminar, esos 2 o 3 puntitos que me parece que ya están o deberían estar rápidamente en agenda. Bien. Sí, justamente ese, el de pagos digitales y efectivo, es como, bueno, el punto, ¿no? El punto central, sobre todo en esto que ha venido cayendo durante todo este año. Y que justamente debería ser por ahí, como vos decías, un poco al revés, ¿no? Inclinar la cancha un poquito en favor de las soluciones que permitan que se sume más gente al sistema financiero formal. Juan, ¿querés comentarnos algo en este sentido? Sí, ahora no mucho más. Lo único que sí complementaría es un poco la visión de la región. Argentina, comparado con otros países, está, si querés, tiene menos regulación fintech que otros países de la región, y las regulaciones han tenido éxitos diversos. Así que a mí, por ejemplo, la regulación de Uruguay me parece muy interesante y creo que ha sido muy beneficiosa para el desarrollo. Entonces, en sí creo que la evolución natural sería que exista algo más de regulación, y ojalá sea comparable con los casos exitosos de la regulación de la región. Buenísimo. Bueno, yo creo que hemos barrido bastante, por supuesto que siempre quedan temas por tocar. Entiendo que estamos más o menos en horario de arrancar con preguntas. No sé, Marian, Axel, si me escuchan. Sí, ahí está Mariano. Sí, ¿Parece? bueno, primero, nada, la verdad es muy interesante todo lo que vienen hablando. Simplemente mencionarlo también como espectador, la verdad que muy buenos y constructivos puntos de vista. Y sí, hay preguntas, y la verdad que son interesantes. Las preguntas yo voy, si te parece bien, Hernán, con la dinámica, yo voy, te leo alguna pregunta y después, bueno, vemos quién contesta. Dale, Voy por con supuesto. la primera, de Federico. Dice, pagos no presenciales. ¿Cómo esperan que evolucione el tema del plazo permitido para realizar contracargos a los clientes? ¿Cuál es el comportamiento en este tema en otras geografías? Ahí capaz, Juan, vos no podés contar otras geografías, pero ahí dejé la pregunta. ¿Quién la quiere tomar? A ver, Sí, dale, Juan. dale. Si querés, ahí hay dos partes, ¿no? Porque por un lado las marcas tenemos reglas de contracargo, y por otro lado está el tema de la regulación local. Si querés, hablando de las reglas de la marca, la realidad es que los contracargos son, si es algo estructural en nuestro network y que le agrega muchísimo valor tener esas reglas que permiten interactuar de forma muy clara entre el consumidor y comercio. Evolucionan todo el tiempo. Sí, obviamente van a tener evoluciones, y durante de hecho, hicimos mucho foco durante este contexto con emisores, con comercio, con adquirentes,
para explicarles cómo era y cómo tenían que actuar, porque vimos un pico de contracargos y de reclamos durante el aislamiento social realmente grande, especialmente, por ejemplo, cancelaciones de pagos de vuelos o ese tipo de compras que se habían hecho. Hay reglas específicas para eso, así que hubo mucha educación desde ese lado para adaptarse a esta situación puntual. En sí, con los plazos no tendría nada, no tengo nada específico para comentar si va a cambiar o no, pero sí en general que este contexto fue muy desafiante para el lado de las reglas y los contracargos de Mastercard. Ya que se toca ese tema, si querés yo agrego algo con lo que tiene que ver un poco con contracargos y fraude. Mirá, siempre desde Movex lo que nosotros hacemos es tratar de educar al comercio. La realidad es que la principal, digamos, responsabilidad de eso es el comercio, porque es quien conoce a su cliente, ¿no es cierto? Entonces, si bien las marcas tienen sistemas, tecnología, los PSP también tenemos sistemas, tecnología, digamos, hay que entender que la principal responsabilidad es de quien vende porque conoce a su cliente. Bien, en el caso de una tienda física, entra alguien con su tarjeta, ¿no es cierto? Y vos le decís, déjame ver tu DNI. Listo, sos vos, perfecto. Se solucionó el problema. ¿Qué pasa cuando vamos al online? No sabemos quién es, ¿no es cierto? Entonces, ahí se presentan nuevos desafíos. Que bueno, que eso, digamos, hay ciertos estándares en el mundo que irán llegando a Argentina, y también nosotros, como proveedores de tecnología y propuesta de valor, podemos ir haciendo cosas. Por ejemplo, hoy nosotros desde Movex estamos implementando lo que es la validación biométrica en la transacción, en la cual es un proceso que no tiene fricción en la transacción, sino que es un proceso post-transaccional, o sea, permitís que venda, se incrementa la aceptación, entonces ayudas a ese porcentaje que decías vos, Juan, de ese 63 contra el 93, ¿cierto? Y después por medio de un simple WhatsApp o un SMS, validamos quién sos. Bien, esa es una forma, ¿no es cierto?, de, por medio de la tecnología, ayudar a entender quién es tu cliente, y creo que por ahí es un poco cómo va la propuesta de valor de los PSP para ayudar a los comercios. Pero es casi un 3D Secure. Exacto. Bueno, Argento. fue la forma de resolver 3D Secure Argentina. Para los que están escuchando, que digamos que no son expertos en pagos, ¿quieren explicarle así en una línea qué es el protocolo 3D Secure? Que me parece que es interesante mencionarlo, ¿no? Mirá, así básicamente es un protocolo que hace que quienes manejan las tarjetas se conectan a los bancos, entonces usan cierta información para asegurarse de que está comprando es esa persona, porque tiene validada esa información. Bueno, lo que nosotros buscamos son formas alternas de validar quién compra. Pero es muy importante que el comercio sepa que esa responsabilidad es de él, porque si bien vos tengas o no esta herramienta antifraude, es real que vos de tu comercio podés hacer un montón de cosas a la hora de vender online, como por ejemplo, si te vende una bicicleta, que se le entrega a quien compró y que te firme el remito, por ejemplo. Entonces también hay un montón de buenas prácticas que tenemos que compartir, y con eso te puedo asegurar que el tema de los contracargos se reducen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Genial. Bueno, voy con otra pregunta acá que nos hace Lucía. Pregunta, ¿cuáles son las acciones puntuales desde el ámbito de pagos digitales que se llevan para fomentar lo que es la educación financiera? ¿Cuáles son las acciones que están realizando ustedes, sus empresas, o que les gustaría mencionar en cuanto a educación financiera en el ámbito de pagos? Dale, si querés yo tengo una. Mira, está en producción, pero estamos haciendo una cosa que se llama Academia Movex, que básicamente es un ciclo de videos para que cualquier emprendedor pueda aprender las cuestiones básicas, como qué es un costo financiero, justamente qué es un contracargo, cómo cuidarse de un contracargo, entender todas esas cuestiones. ¿Por qué necesito un quit? ¿Por qué no puedo vender solamente con un DNI, por ejemplo? A ver, y sinceramente es con unas ganas tremendas de explicar hasta lo más básico, hasta de qué manera podés recibir esos fondos que vendiste, qué podés hacer con esos fondos. O sea, es más, lo estamos encarando desde un punto de vista muy agnóstico, no tanto de Movex,
sino de que realmente vos entiendas todas las posibilidades que hay, que vos según el estadio de tu comercio puedas entender qué te sirve. Y después, si te sirve a lo mejor otra solución, genial. ¿Algún otro? Yo te cuento desde Pagos Pyme, por ejemplo, también, digamos, tenemos un blog, digamos, básicamente un blog donde posteamos materiales en distintos formatos, desde videos, animaciones, columnas, digamos, y la verdad es que por más que los materiales sean de mucha calidad, en realidad lo que falta acá es difusión. O sea, tenemos gente con ganas de educar financieramente, con, digamos, un grado de ser didáctico al momento de comunicar, suficiente como para que cualquiera le entienda. Como decía Atilio, digamos, fíjense que mencionó un montón de conceptos súper básicos, y que por ahí podríamos hasta incluso pasarlos por alto porque decir, no, esto lo damos por sabido. No, hay que empezar bien desde abajo, totalmente de acuerdo con la postura de Movex, y en realidad lo que falta es difusión, digamos. Hay espacios como este y distintos eventos que crea la Cámara FinTech. También hay otros eventos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, por ejemplo, y bueno, de otros organismos que ayudan a este tipo de difusión, pero la verdad es que nunca son suficientes. Y que incluso en algún momento charlado con algunos funcionarios del gobierno anterior y de este gobierno, hemos charlado sobre cómo llevar esto al nivel de la escuela secundaria, ¿no? Que es donde las personas deberían empezar a incorporar este tipo de conocimientos para después no encontrarse con una realidad donde no saben qué es el IVA, por ejemplo, ni de cuánto es, ni por qué a veces no es 21%, ni qué es un cheque y demás. Entonces, la verdad es que lo que faltan son espacios. Bueno, Juan, ¿querés? Sí, Sumar? sí, voy a agregar a mí hay algo, nosotros tenemos una metodología que me parece muy interesante y que hacemos con nuestros emisores, con los emisores de Mastercard, que se llama de 5 pasos, porque me gustó lo que dijo Atilo de evolución financiera, ¿no? Porque en una cartera o en un grupo de clientes vos tenés a alguien que no sabe que la tarjeta de débito se puede usar en un cajero automático, a el tipo que usa la tarjeta de débito todos los días para hacer todo. Entonces, cuando hablas de educación financiera, es muy distinto lo que le tenés que explicar a uno y al otro, y en el medio está todo. Entonces, nosotros tenemos una metodología de 5 pasos que, usando la data transaccional de las personas, los ubicamos en uno de estos pasos, y después hacemos mensajes específicos de educación para el estadio financiero en el que se encuentra esa persona. Entonces, por ejemplo, el primero que la tarjeta se puso en el ETM y después en UPS, y el último, capaz, que es alguien que usa mucho débito, bueno, ya necesita tener educación sobre crédito. Así que creo que también está bueno, usando toda la data que tenemos, tailorear mensajes es muy potente. Hay una pregunta para Gastón como quien lidera una de las billeteras referentes en Argentina. Se está dando un proceso muy interesante donde hoy en día hay 26, 27, no me acuerdo el número exacto, 26, 27 billeteras digitales en Argentina, y está dando un proceso muy interesante donde realmente hay una carrera por agregarle valor al usuario, ¿no? O sea, donde el principal beneficiario de toda esta carrera, de toda esta competencia espectacular, es el usuario. Y un poco la pregunta para vos es, desde tu perspectiva como líder de unas billeteras referentes, ¿cómo ves todo este proceso que es tan día a día, ¿no? De ver cómo ganar la atención de ese cliente y que use la solución. Sí, buenísimo. Y a ver, primero lo veo normal, segundo lo veo positivo porque, como bien dijiste, Mariano, beneficia al mercado y beneficia a los usuarios, a los clientes, sean personas, comercios, bueno, sea quien fuera. Naturalmente lo que pasa es que, digamos, se va generando una suerte de plomería o de commodity, ¿no? O de cantidad mínima de funcionalidades que se van repitiendo,
y que de alguna manera son el estándar, ¿no? Y lo mínimo indispensable que hoy, por ejemplo, una billetera o un banco digital tiene que tener. Y de vuelta, digo, es algo que estamos viendo hoy en FinTech en Argentina con las billeteras, pero que sucede, digamos, en todos lados, ¿no? Después, al final, digamos, lo que se intenta hacer es, si querés te cuento la visión que nosotros tenemos de Naranja en el sentido amplio, ¿no? Como ecosistema naranja, naranja más naranja X. Lo que nosotros, nuestra mirada es poder ser el sistema operativo financiero de la gente, ¿no? ¿Y qué significa esto, no? Windows era el sistema operativo de las computadoras. Hoy Chrome es el sistema operativo del Internet, digamos, ¿no? O sea, sin Chrome no podés usar Internet prácticamente, ¿no? Entonces nosotros nos interesa mucho ser el sistema operativo financiero de las personas. Entonces, si vos pones a Naranja y a Naranja X juntas en la creación de este ecosistema, al final lo que estamos haciendo es creando un gran abanico de productos y servicios financieros para todo tipo de necesidades, de individuos y de comercios, ¿sí? Desde algunas cotidianas, como puede ser cargar la SUBE o Redbus o recargar tu celular, hasta otras, si querés, un poco más complejas o más sofisticadas, como puede ser, no sé, un préstamo, un seguro o lo que fuera, ¿no? Y después el otro punto que quiero hacer, que me parece importante, es cierto que hay competencia, y bienvenida sea la competencia, pues nos obliga a todos a mejorar y demás, pero no es cierto que todos los players sean mutuamente excluyentes, ¿no? Pues si vos mirás un poco lo que sucede ahora, digo, hay un caso para tener 2 o 3 billeteras, ¿sí? Entonces, te lo llevo a otro plano, delivery. Si vos vivís en Palermo, probablemente tengas 3 plataformas o 4 plataformas de delivery. Claramente una va a ser la de cabecera, va a ser la que tiene tu principalidad, pero las otras te entregan valor porque tienen restaurantes que las anteriores no tienen, o porque tienen una promo, o porque un día tiene menor tiempo de espera. Y con las billeteras pasa lo mismo. Si vos hoy querés comprar dólares en las billeteras virtuales, bueno, Naranja X es una muy buena solución. Entonces ahí hay un caso para quien usa Mercado Pago o usa Ualá, también use Naranja X. Si vivís en el interior y cargas tu Redbus en Córdoba o en Mendoza o Saeta en Salta o lo que fuera, hay un caso para que el usuario de Mercado Pago o el de Ualá también use Naranja X, porque en este caso somos los únicos que tenemos la recarga de Redbus o de Saeta o de Metropolitana en esas provincias. Y de la misma manera, si alguien quiere pagar con QR, claramente hoy Mercado Pago tiene una mejor solución de QR, entonces hay un caso para que suceda lo inverso, ¿no? Entonces, digo, también porque a veces defaulteamos, ¿viste? A estos fintech versus bancos, una versus la otra, y no es tan así. Al final, hoy estamos mucho más frente a una oportunidad que definitivamente no es de suma cero, es de suma variable, y tenemos una infinidad por crecer y por ganar todos, con lo cual eso nos lleva mucho más a un escenario de colaboración que otra cosa. Es buenísimo lo que decís y como decíamos, ¿no? El gran beneficiado en todo este proceso es el usuario, ¿no? Que tiene la capacidad de ir eligiendo soluciones. Luego esta pregunta. ¿De qué forma las tecnologías de Big Data e inteligencia artificial serán incluidas en medios de pagos, tomando en cuenta que es un negocio transaccional? ¿Cómo están viendo inteligencia artificial, Big Data en este entorno? Sí, yo, si querés, agarro muy relacionado con lo que dijo Atilio y con los protocolos de seguridad. Todo lo que es seguridad de prevención de fraude, el futuro de eso para mí es la autenticación pasiva, ¿no? Hoy cuando nosotros compramos, transaccionamos, estamos dando una cantidad de información. Mastercard compró una empresa hace unos años que se llama New Data, y la embebemos en nuestros productos, que lo que hace es eso, justamente agarra toda esa información que vos me das cuando estás comprando, el ángulo en el que pones tu teléfono, la velocidad a la que cargas tu nombre, toda esa información te autentica sin fricción, sin esfuerzo, y eso va a generar, y genera esto de seguridad y experiencia, porque es máxima seguridad con mínima fricción y máxima experiencia. Y eso es todo posible gracias a inteligencia artificial. Así que va a ser fundamental en el futuro del lado de seguridad y experiencia. Yo ahí sumaría, claramente vivimos en un mundo donde la data es importantísima y empieza a ser el motor de cualquier ventaja competitiva tecnológica, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a las aplicaciones de transporte tipo Uber, Cabify y demás,
o mismo a la experiencia que podemos tener con Google, digamos, y que hoy ya hace muchos años se customiza los resultados de búsqueda y demás, todo parte de la información, ¿no? Y conforme vamos yendo a estos, digamos, ecosistemas, ¿no? Porque muchos de estos conceptos vienen de Asia y de la China en particular, y empezamos a ver ecosistemas en América Latina. Digamos, lo que sucede es que cada uno de los diferentes negocios que componen un ecosistema contribuyen a un pool central de data y después todos se nutren de ese pool central de data, ¿no? Entonces, claramente esto pasa a ser un motor de todo lo que estamos haciendo y está en el centro de la innovación tecnológica. Y después al final el machine learning, la inteligencia artificial y demás son todos modelos, algoritmos, prácticas que se construyen cuando tenés esa materia prima, y esa materia prima, el mundo de hoy, en el siglo XXI, es la data. Después la inteligencia o la ventaja competitiva o la oportunidad de negocio viene dada por qué tan inteligente sos en la explotación, en el buen sentido de la palabra, y en el uso de esos datos para crear experiencias superadoras, para personalizar las experiencias, para empaquetar mejores productos y para superar el status quo. Buenísimo. Hay un tema que salió en muchas preguntas, que ya no tenemos tiempo para responder todas, pero que sí lo menciono para que nos puedan dar su punto de vista. ¿Cómo ven que se empieza a vincular el ecosistema de pagos digitales en sus diversos subverticales con el mundo cripto? ¿Qué ven? ¿Qué es lo que están viendo desde sus roles con esta? ¿Qué puntos de vinculación están viendo? Bueno, voy yo para romper el silencio. Bueno, a ver, claramente yo personalmente soy un apasionado del tema. Nosotros en Naranja X hoy no tenemos ningún tipo de producto o relación directa con el mundo cripto o con blockchain y demás. Pero sin ninguna duda es algo que estamos viendo, ¿viste? Está presente. Y yo personalmente creo que cobra más importancia aún ahora, viendo lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Por hacer un poco de historia, es algo que nació con la crisis financiera del 2008-2009 y fue creciendo lentamente durante mucho tiempo, digamos, en las sombras, pero ganando mucha atracción a lo largo del tiempo. E independientemente de los picos que pueda haber habido en el precio del Bitcoin, la atracción y la adopción real de esas tecnologías fue creciendo en el tiempo, ¿no? Y hoy un poco lo que vemos es, el mundo está tratando de salir de esta crisis muy impulsado por las políticas monetarias de los distintos gobiernos, ¿no? Que básicamente están teniendo un rol fundamental en salvar o en resguardar o en mantener las diferentes economías vivas, ¿no? Pero eso también te lleva a una suerte de proceso de devaluación de esas monedas respecto a otros activos, por ejemplo el dólar, o ahora también en agenda criptoactivos como puede ser Bitcoin o Ethereum o demás monedas, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos todo el aspecto tecnológico de los contratos inteligentes y otro tema que va a estar en carpeta, que ya está, pero digo va a estar más a medida que avancemos, que es el tema de los pagos cross-border y los casos de uso de pagos transnacionales para la Argentina, para América Latina en general, va a ser un tema que cada vez va a ser más relevante. Creo que todavía no hemos visto grandes implementaciones en la Argentina, y digo grandes implementaciones en el sentido de que se hayan convertido en casos de uso cotidianos que podamos rápidamente enumerar y mencionar. Los hay, pero todavía tienen poca atracción. Yo creo que cuando de acá a un año tengamos esta misma conversación, seguramente empiecen a haber algunos que son más obvios, ¿no? Yo agrego que ahí, digamos, me parece que también tiene que ver con la difusión y con un tema de llegada, ¿no? Me parece que hoy en día lo que es cripto es, entiendo, para la mayoría de la gente es lo mismo que Bitcoin, como si el resto no estuviera, y Bitcoin es sinónimo de una oportunidad para invertir. Y digo, al fin y al cabo, todo lo que está detrás de cripto es muchísimo más grande que solo una oportunidad para invertir y que solo Bitcoin, digamos. Las aplicaciones que mencionaba Gastón, como Cross-Border o Smart Contracts, por ejemplo, para todo lo que es blockchain,
son súper aplicables tanto a pagos como a otras industrias y en algún momento, ojalá como dijo Gastón el año que viene, en una charla parecida podamos estar hablando más de blockchain y de Bitcoin. Ya estamos asumiendo un compromiso, explosión de pagos digitales 2021. Atilio, no sé si vos querés ahí comentar tu view. Con respecto con ese tema, yo creo que es algo que está muy bueno, que creo que va a traer mucho, pero creo que es algo que es como que fue mucho avance para un estadio, digamos, de todo el sistema transaccional, donde todavía, te diría, era como incipiente a lo mejor. Es como, viste, la película de Volver al Futuro, Martin McFly cuando viaja y canta y le dice, bueno, a sus hijos esto le va a encantar, pero ustedes todavía no están preparados para esto. Bueno, yo creo que pasó un poco eso. Fíjate vos la propuesta que está proponiendo Naranja X, que está proponiendo Movex, Mercado Pago, Walla, o sea, es darte el acceso a la plata digital. O sea, que empecemos por ahí, empecemos por explicarte un costo financiero y de la otra mano la cripto. O sea, entonces como que el salto es gigantesco, es como que está buenísimo, pero ¿cómo pongo cripto ahí? No sé si me... ¿Cómo? Ahí está el desafío, ¿no? Y bueno, pará, el cripto. Bueno, pará, regulaciones. Porque el fintech no es un lienzo en blanco, es un tablero de ajedrez. Vos tenés la pieza y movés donde podés, pero no podés hacer lo que querés. ¿No es cierto? Entonces, a ver, está bien que sea así. Entonces, creo que eso es lo que pasa con el cripto. Pero está buenísimo. Creo que de hecho tiene la oportunidad de irse gestando sin apuro, ¿no es cierto? Y que va a llegar un momento que está claro que la ventaja que tiene es muy grande. Y más Vamos a hacer un mural. Vamos a hacer un mural que diga, fintech no es un lienzo, es un tablero de ajedrez. Atilio Serván, 2020. Bueno, de hecho, yo iba a decir que está bueno el cuadro que tiene Atilio ahí atrás, Good Things Take Time, ¿no? Lo bueno lleva tiempo. Justamente. Aplica perfectamente a cripto y a toda la conversación que tuvimos, porque, no, de verdad, toda la conversación que tuvimos, porque tener un ecosistema financiero bien innovador, digital, tecnológico, bien regulado, etcétera, 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 digo, no es una construcción de un día para el otro, nos va a llevar años y en esa estamos todos juntos. Totalmente, totalmente. A ver, y estás hablando de un contexto en el cual hay multiadquirencia hace 2 años. O sea, es como que esto está empezando, está empezando. Los papeles en la práctica, bueno. Juan, no sé si vos tenías alguna visión que querés. O sea, una simple es que es verdad que avanzó muy rápido cripto. De hecho, nosotros hoy en Mastercard tenemos un procedimiento para interactuar con empresas o instituciones que se dedican a eso, que hace unos años directamente no teníamos o no lo hacíamos. Hoy, si bien no nos da lo mismo una institución que haga cripto que una institución que no, tenemos todo un procedimiento para analizar, ver qué oportunidades podemos tener y si podemos hacer cosas en conjunto. Así que, sin duda, también avanzó. Buenísimo. Es súper incipiente, pero está. Bueno, si te parece, Hernán, no sé si vos querés hacer ahí alguna frase de cierre y después yo ya hago comento un poco cómo siguen los webinars, pero no sé si querés hacer nada. Sí, a ver, creo que barrimos unos cuantos temas. La verdad que siempre es súper interesante ver la visión de colegas y la verdad que uno sigue aprendiendo permanentemente. Hasta de las preguntas se aprende porque uno, digamos, también puede ver las inquietudes que hay en el público, ¿no? Y nada, tratando de reforzar este tema de la educación financiera y de la inclusión y evolución, como decía Atilio, le escuché el año pasado a Dan Schulman, el CEO de PayPal, decir una frase que la democracia tiene que ser más que 2 lobos y un cordero votando qué van a cenar. Entonces me pareció muy ilustrativa para lo que es tratar de seguir laburando para democratizar el dinero y bueno, nada, para llevar todos estos conceptos y estos conocimientos y todas estas soluciones a mejorar la calidad de vida de la gente. Si alguno quiere hacer algún agregado, algún comentario final.
es el momento. Si no, bueno, muy agradecido por tenerlos en este panel, por sus opiniones y sus aportes. Y bueno, muchísimas gracias, Mariano, también por la convocatoria. Oh, me sumo Muchas al gracias. me sumo al agradecimiento. La verdad que estuvo buenísimo, lo disfruté muchísimo como espectador. La verdad que fue muy, muy interesante. Espero que haya sido igual para todos los que nos han acompañado. Y simplemente para comentarles cómo sigue esto, ahora en pantalla van a ver nosotros el que viene, el FinTech Webinar que viene, es tecnología e inversiones. Lo tienen ahí por si lo quieren escanear desde su celular. Pueden leerlo y ya se pueden inscribir. También un último comentario, porque vi muchas preguntas muy interesantes de personas que quieren interesarse, que están interesadas sobre la industria fintech y les gustaría profundizar. La Cámara tiene programas con universidades que profundizan temática fintech. Puntualmente hay uno con la Universidad de San Andrés que va a lanzar dentro de poco. Escríbanme, les paso la información, no lo voy a pasar por acá, pero para que sepan que hay iniciativas que son de formación. Así que, sin más, agradecer al equipo SMS que nos dio soporte desde atrás, están ahí, así que nada, les agradezco muchísimo. Y de nuevo, gracias Juan, gracias Gastón, gracias Atilio, gracias Hernán. La verdad que fue un gusto muy grande terminar la semana escuchando su punto de vista. Un placer, muy Gracias. entretenido. Gracias. Hasta luego.